Conoce más acerca del Colegio Médico de Bolivia. Es la institución que agrupa con carácter obligatorio a todos los profesionales médicos del país y regula la práctica médica y el comportamiento ético. Además, promueve y certifica la superación académico-científica. Vigila y defiende los intereses de los médicos y vela por la estabilidad laboral. Interviene en la formulación de políticas de salud en beneficio de la población boliviana. Pero no solo se concentra en las reivindicaciones del gremio, también proclama y demanda la lucha por la democracia y el cumplimiento estricto de la Constitución Política del Estado. Porque juntos somos grandes, unidos, invencibles. Denunciamos el uso de imagen del doctor Luis Larrea en publicaciones de venta de un fármaco para las enfermedades articulares. No se deje estafar con falsedades que solo buscan dañar la imagen del presidente del Colegio Médico de Bolivia. Nosotros lo que queremos pedir a la población es que no se dejen engañar con estas falsas noticias que están apareciendo en las redes sociales. El Colegio Médico deslinda toda la responsabilidad en estos grupos y vamos a pedir a la policía que se haga cargo para sancionar a estas personas que manejan y que se den con los culpables que están queriendo mellar la imagen del Colegio Médico Nacional. No se deje engañar. Gente malintencionada está usando la imagen del doctor Luis Larrea. Reuniendo, reeducando, con la cascada estoy reciclando. Bolivia es nuestro hogar, grandes y chicos la tenemos que cuidar. Con la cascada vamos a juntar las botellas para no contaminar. Marca la línea o escríbenos al WhatsApp. Con la cascada todos vamos a reciclar. 680039901 hay que marcar. Con la cascada reciclar con el WhatsApp. 680039901 hay que marcar. Con la cascada reciclar todos marcando. Reciclemos con la cascada, orgullosamente boliviana. Con la cascada voy a reciclar. Diomed, especialidades odontológicas, un equipo de profesionales que logra lo mejor de las sonrisas, donde se trabaja con la última tecnología y los métodos más eficaces para lograr una boca sana. Nos encontramos en pleno centro de la ciudad, Avenida 20 de Octubre, número 376, Edificio Los Cedros. Contactos al 290-1417, WhatsApp 719-44-196. Estamos en las redes sociales. Diomed, especialidades odontológicas, es galardón andino a la excelencia. La Paz, Bolivia.
Estas son las 5 noticias más destacadas del día. El Colegio Médico de Bolivia recomienda a la población contar con la 4ª dosis de vacuna contra la COVID-19 para evitar los fuertes efectos de la nueva variante. Chuquisaca, se reporta primer caso de dengue importado. El paciente llegó desde Beni hace 14 días. Oruro, el programa ampliado de inmunización PAI del CEDES no cuenta con transportador de conservación de vacunas, lo que dificulta lograr mayores coberturas de inmunización. Internacional, casi 3 millones de jóvenes sufren por el estancamiento del tratamiento y la prevención del VIH. La Comisión Nacional de Salud de China decidió acelerar la vacunación de las personas mayores de 80 años contra la COVID, tras protestas contra el confinamiento. Muy buenas noches, queridos televidentes. Estamos una noche más con ustedes. Hoy, 29 de noviembre, ya a 2 días de terminar el año, de entrar al último mes del año y estar en el mes de diciembre. Como ustedes han visto, las noticias que se están dando en el país en relación a lo que es el aumento de casos, el aumento de lo que refiere el inicio del COVID-19, de la 6ª ola. Y pues en China, donde hay cantidad de vacunas, están haciendo otra campaña para vacunar a los adultos mayores. Es algo que queremos pedirles. El barbijo va a tener nomás que utilizar en estas fiestas de fin de año donde esté. Y también lo que se refiere a esto que es para nosotros importante, el uso del alcohol, el alcohol en gel, el alcohol es al 70%. Cosas que necesitamos que las vayan utilizando. Han visto ahí un caso importado de dengue en la ciudad de Sucre que vino de el Beni, y eso también es algo que nos alarma. Las otras enfermedades que hemos dejado a un lado es algo que necesitamos que ustedes vayan viendo bien, el hecho de hacer vacunar a sus niños. Si es que todo ese tiempo no los han hecho vacunar, sus niños ya tienen 1 o 2 años, entonces hay que hacerlos vacunar urgentemente. Vamos a nosotros estar luego de una pequeña pausa con lo que se refiere a preguntas de neurología. Estaremos con la doctora Michelle para que ustedes nos hablen de lo que es la parte neurológica. Vámonos a este pequeño corte y luego estamos ya iniciando el programa con Neurología en Doctor TV. Conoce más acerca del Colegio Médico de Bolivia. Es la institución que agrupa con carácter obligatorio a todos los profesionales médicos del país y regula la práctica médica y el comportamiento ético. Además, promueve y certifica la superación académico-científica. Vigila y defiende los intereses de los médicos y vela por la estabilidad laboral. Interviene en la formulación de políticas de salud en beneficio de la población boliviana. Pero no solo se concentra en las reivindicaciones del gremio, también proclama y demanda la lucha por la democracia y el cumplimiento estricto de la Constitución Política del Estado. Porque juntos somos grandes, unidos, invencibles. Denunciamos el uso de imagen del Dr. Luis Larrea en publicaciones de venta de un fármaco para las enfermedades articulares. No se deje estafar con falsedades que solo buscan dañar la imagen del presidente del Colegio Médico de Bolivia. Nosotros lo que queremos pedir a la población es que no se deje engañar con estas falsas noticias que están apareciendo en las redes sociales. El Colegio Médico deslinda toda la responsabilidad en estos grupos y vamos a pedir a la policía que se haga cargo para sancionar a estas personas que manejan y que se den con los culpables que están queriendo mellar la imagen del Colegio Médico Nacional. No se deje engañar. Gente malintencionada está usando la imagen del Dr. Luis Larrea.
cascada estoy reciclando. Bolivia es nuestro hogar. Grandes y chicos la tenemos que cuidar. Con la cascada vamos a juntar las botellas para no contaminar. Marca la línea o escríbenos al WhatsApp. Con la cascada todos vamos a reciclar. 680039901. Hay que marcar con la cascada, reciclar con el WhatsApp. 680039901. Hay que marcar con la cascada, reciclar todos marcando. Reciclemos con la cascada, orgullosamente boliviana. La cascada voy a reciclar. Biomed, especialidades odontológicas, un equipo de profesionales que logra lo mejor de las sonrisas, donde se trabaja con la última tecnología y los métodos más eficaces para lograr una boca sana. Nos encontramos en pleno centro de la ciudad, Avenida 20 de Octubre, número 376, Edificio Los Cedros. Contactos al 290-1417, WhatsApp 719-44-196. Estamos en las redes sociales. Biomed, especialidades odontológicas, es galardón andino a la excelencia. La Paz, Bolivia. Un 30 de noviembre de 1930, la Universidad Mayor de San Andrés inaugura oficialmente sus labores académicas en honor al nacimiento del gran mariscal Andrés de Santa Cruz y Calahumana. Luego de liderar varias batallas en el Alto Perú y asumir la presidencia de Bolivia en 1829, entre muchas obras, creó la Universidad Mayor de San Andrés. A 192 años de su creación, las autoridades, docentes, estudiantes y trabajadores administrativos ratifican su compromiso de lucha inclaudicable de la autonomía universitaria y de garantizar una educación de calidad basado en la ética y la moral. Felicidades, Universidad Mayor de San Andrés. ...192 años que cumple nuestra querida Universidad Mayor de San Andrés, y estamos con todo lo que refiere esto que para nosotros es importante, ¿no? Un 30 de noviembre que ustedes lo han visto, como es la fundación de nuestra Universidad Mayor de San Andrés. Estaremos festejando y en unos minutos más tenemos varias sorpresas que vamos a estar dando con ustedes. A ver, la parte neurológica. Usted, querido televidente, que si tiene algún problema en la parte neurológica, ya sea, puede ser desde un dolor de cabeza, porque vamos a tener en cuenta que la parte neurológica se inicia en el cerebro. El cerebro es, se puede decir, el comandante de todas las acciones que nosotros vamos a realizar, el hecho de hacer un movimiento, los pensamientos, el realizar una acción, y el cerebro, desde que nosotros nacemos, va comenzando a adquirir, se puede decir, todas las destrezas que vamos a tener. Por eso es que decimos, cuando nace cualquier ser humano, lo que se va viendo es las destrezas que va comenzando, cómo es el desarrollo psicomotor de esa personita que va a ir creciendo conforme nosotros vayamos viendo
subiendo también los años y el cerebro se va desarrollando de esa manera. Eso es uno que nosotros queremos ver. Todo lo que usted quiera preguntar de la parte neurológica en lo que es la parte del cerebro, y esto conecta con lo que es la médula, y la médula espinal es lo que va a llevar la conexión de los miembros. ¿Qué quiere decir? Cómo muevo los miembros superiores, los miembros inferiores, y qué enfermedades podemos tener en lo que es la parte de la columna, ya sea cervical, dorsal, lumbar, sacra y coxígea. Tenemos todos esos elementos para que ustedes puedan hoy día consultar sobre estos temas que para nosotros son importantes. Una cefalea, ¿sabía que una cefalea puede desmayarlo inclusive cuando el dolor es terrible? Y tenemos enfermedades que se pueden comenzar a agrupar o, como quien dice, asociar, como es la hipertensión arterial, y eso también vamos a verlo el día de hoy con nuestra neuróloga que tenemos acá ya en estudios, la doctora Penélope Michel. ¿Cómo está, doctora? Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes por estar siempre con nosotros, atentos a toda la parte de la salud de todos los integrantes de la familia, ¿no? Evidentemente hoy vamos a tratar de resolver todas las preguntas que hayan en casita acerca de todo el área de neurología. Hoy día hemos decidido llamarle a nuestro programa teleconsulta. ¿Qué quiere decir la teleconsulta? Que usted pueda preguntar a nuestro neurólogo. Hemos estado recién, doctora, hace una semanita con una actualización de la parte neurológica muy linda aquí en la ciudad de La Paz con profesores invitados. Exactamente, tanto a nivel internacional, esta vez ha sido en La Paz, la sede, han venido neurólogos de todo el país y nos hemos ido actualizando en diferentes temas de la neurología, entonces siempre en pro del paciente y con más ganas para poder apoyar, ¿no? en todas hemos las visto patologías. La parte de epilepsias, he visto en los temas que había era epilepsias. ¿Qué nuevo hay en las epilepsias, doctora? Las epilepsias que a veces uno se asusta cuando ve a la persona que está dándole ese momento no sé si decir el estatus, la crisis epiléptica. Antes se decía que había que agarrarlo, ahora se dice que hay que dejarlo, no hay que tocarlo. ¿Qué es lo nuevo que ha avanzado en la epilepsia? Sí, en realidad esa recomendación es muy importante para la parte de la familia, los amigos o personas que están en la calle y que ven a una persona que tiene una crisis, una convulsión. ¿Qué es lo que pasa? La persona en el momento de la convulsión tónico-clónica, que tal vez es la más conocida, la más aparatosa, por decirlo así, por la clínica, pierde la conciencia, puede caerse al piso y presenta los clásicos movimientos tónico-clónicos, que son sacudidas de las manos y de los pies de forma dura. Y en ese momento obviamente la persona, el familiar, se asusta porque hay diferentes cambios en el cuerpo. Primero, que los ojitos muchas veces se van hacia arriba o se dirigen hacia algún lado, entonces se ven las escleras, es decir, los ojitos completamente blancos. De eso ya el familiar se asusta. Luego muchas veces hay un aumento de la salivación porque no puede deglutir la persona, entonces empieza a salir la saliva y muchas veces lo confunden hasta con espuma. Por esos movimientos que existe de temblor a nivel de la mandíbula, pueden morderse la lengua o los labios o toda la parte de las encías y generar un poco de salida de sangre. Esto es algo muy importante porque se decía antes que para evitar esto se debía meter algún objeto, alguna telita, algún bolígrafo, algún instrumento para evitar que se muerda la lengua. Esta recomendación para nada ya es recomendable. Lo que se recomienda es que se deje al paciente, si se va a morder la lengua, es preferible que se haga una pequeña herida en la lengua o en el carrillo, que no va a llegar a mayores. El problema es que si metemos algún instrumento, algún bolígrafo, incluso a veces nuestro propio dedo o alguna tela, dos cosas. Uno, quitamos la vía aérea, el acceso adecuado de la vía aérea, y podemos sí asfixiar a nuestro paciente, a la persona que está convulsionando. Y dos, algún objeto que no sea muy duro, como un bolígrafo o un palito, la prensa de la mandíbula lo va a partir y el resto del bolígrafo, por decirlo así, se puede entrar a vía aérea y eso obstruirnos e igual manera provocar el ahogamiento, en este caso por asfixia, ¿no? por obstrucción mecánica. Y de igual manera el cuerpo, todas las manos y los pies que se van moviendo de una forma muy brusca, evidentemente, no hay que sujetarlo, no hay que tratar de evitar esos movimientos, hay que esperar a que concluya. Todo este proceso dura entre 3-4 minutos aproximadamente. Lógicamente para una mamá o para un familiar esos 4 minutos son pues
horas, pero no debería durar más de eso. Entonces son 4 minutos más o menos en los que tenemos que estar solamente pendientes y ver que la cabeza no se golpee, es decir, tratar de poner algún lugar en la cabecita, alejar, digamos, hay muebles, sillas, mesas, y tratar de poner alguna chompa, algún objeto suavito alrededor de la cabeza para que no haya el golpe contra el suelo, digamos. O sea, eso es lo más esencial en este momento para aquel que está con una epilepsia, pues ya sabe, es mejor que tenga toda la crisis, pero sí tratar de evitar de que esto pues pueda causarle lesiones. Y las lesiones, ¿dónde se va a producir? En las manos. Podemos poner ahí ya sea una frazada en el lugar donde le está llegando a dar la crisis epiléptica, o colocar la chamarra. Entonces ya lo saben, cuando ustedes vean algo así en la calle, lo primero, evitar eso, pero no ir a agarrar al paciente. Eso es algo que no está ya permitido. Tenemos mensajes, como hemos dicho que vamos a hacer la consulta, claro que la sí. Teleconsulta, vamos a ir a los mensajes, Leito, para ya estar con nuestra neuróloga y hacer todo lo que refiere a las respuestas. Buenas tardes, dice. Tomar mucho complejo B, ¿cuáles son las complicaciones? Bueno, en realidad, no solo por la parte neurológica, en la parte general de la toma de vitaminas, la toma ingesta de vitaminas debe ser indicada por su médico, porque cuando nosotros percibimos una deficiencia de vitaminas que normalmente están instauradas en una dieta equilibrada, y con una dieta equilibrada no necesitaríamos aporte de vitaminas, a menos que tengamos alguna otra enfermedad en el cuerpo, no es necesario. Entonces, si su médico le ha indicado vitaminas, sí puede consumir las vitaminas, solo si su médico le ha indicado, porque hay enfermedades también que se producen por la hipervitaminosis, es decir, el exceso de vitaminas, vitamina B, vitamina D, vitamina E, vitamina A, etcétera, que me provocan exceso. Entonces, si una persona tiene una dieta equilibrada, no necesita un aporte extra de vitaminas. Si una persona tiene una dieta carencial o alguna enfermedad sistémica, una enfermedad renal, en el caso del complejo B, que se usa mucho sí para algunas enfermedades de los nervios periféricos, para como un apoyo, o en contracturas musculares, su médico le indicará que tiene que tomar y por cuánto tiempo. Entonces, evidentemente, cuando uno lo toma por exceso, sin una indicación médica, sí va a haber complicaciones, depende de la vitamina, no solamente del complejo B, sino depende de la vitamina que estemos tomando. Vamos a otra pregunta, por favor. Ahí está, dice, buenas tardes. ¿Cómo distinguir un dolor de cabeza por migraña o por presión alta? Gracias. Bien, el dolor de cabeza por migraña, estamos hablando de los dolores de cabeza de tipo primarios. Cuando hablamos del dolor de tipo cabeza tipo primario, son los que se generan por alteraciones solamente en la cabecita, en la vasculatura principalmente, en algunas inervaciones de los nervios, ¿ya? Cualquier dolor de cabeza que no sea de las primarias, es decir, la migraña, la cefalea tensional, la cefalea en racimos o en clúster que se llama, son las cefaleas secundarias, que es, por ejemplo, por presión alta, que muchas veces no se da, en realidad es eso de la presión alta, siempre hay algún otro factor, ¿no? Entonces, la migraña, la clásica, el dolor de migraña típico es la que tiene aura, es decir, la que tenemos como que un aviso, el vientecillo anunciador que se mencionaba antes, es que ven lucecitas, escuchan algún sonido, náuseas o alguna sensación extraña, principalmente solo de alguna alteración visual, por eso mencionan luces, colores, formas, etcétera. Y luego de eso viene un dolor realmente intenso, indican que es limitante a hacer actividades, prácticamente lo deja incapacitado. La migraña mal controlada es una enfermedad que es discapacitante prácticamente, no deja hacer ninguna actividad, no puede ver la luz, tiene muchas náuseas y puede llegar a vomitar, no tolera los sonidos, y la mayoría de las veces solamente es en una mitad del cráneo, es decir, es hemicraneana. De tipo pulsátil, es como si tuviera un corazón o un bombo dentro de la cabeza, como si estuviera palpitando pum, 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 y dura entre 2 horas hasta los 2 días puede durar, ¿ya? Ahora, el dolor de cabeza por la presión alta sí es un dolor secundario, y en este caso tenemos que hacer, bueno, cuando hacemos el examen de cualquier dolor de cabeza, lo primero que hacemos siempre es tomar todos los signos vitales, y esa es la mejor forma de determinar que es por la elevación de la presión, ¿no? Normalmente estos dolores
más que todo a veces lo mandan como en holocraniano, que decimos decir en toda la cabeza, y muchas veces si ese tipo tensional es como si estuviera una bomba, un latido, un corazón en la cabeza y estuviera como un bombo, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado con los dolores de tipo por la presión alta, porque eso quiere decir que no estamos controlando bien la presión. Y de no controlar la presión alta tenemos un alto riesgo de presentar infartos, en el caso que estamos hablando ahora en el cerebro, ¿no? Tanto isquémicos como hemorrágicos. Yo tenía una pregunta, doctora. ¿Qué pasa? El neurólogo a veces es el complejo B o la vitamina B, es algo que se da mucha receta por parte de neurología. ¿Cuánto tiempo se puede tener un tratamiento con vitamina B12 o con complejo B? Ya, cuando hablamos de, digamos, polineuropatías periféricas, que es como que la mayor indicación, una parálisis facial, una neuropatía diabética, etcétera, hay estudios, no son el 100% de los estudios, hay algunos estudios que me ayudan, que indican que sí me ayuda a la velocidad de la remilinización, ¿ya? Sin embargo, muchos estudios no avalan esto, es como que en algunos casos lo tomamos como un... como se dice, un medicamento que si bien no nos va a ayudar, pero tampoco nos va a perjudicar, ¿no? Entonces, por ejemplo, la parálisis facial, el periodo agudo que lo tomamos para ver el máximo de recuperación son 3 meses. Entonces, como que durante esos 3 meses o usamos los gangliósidos, que es el conocido núcleo MP en nuestro medio, o el complejo B, ¿no? Pero son unos 3 meses. Ahora, en otro tipo de neuropatías, si bien lo usamos, no es como le comento, no hay mucha bibliografía que lo sustente, pero a veces es preferible darle al paciente porque en algunas personas sí les puede caer bien. Y lo usamos durante un par de semanas o meses durante el periodo agudo, ¿no? Depende de la patología. Si es una patología diabética, digamos, por una neuropatía diabética que va a ser crónica y de por vida, no vale la pena mucho tiempo porque prácticamente va a ser de por vida, entonces no vale la pena. Ahí está, estamos con nuestra neuróloga, la doctora Michelle, que está con nosotros en lo que se refiere a la parte neurológica. Vamos a nuestra consulta. Dice, buenas tardes. Mi hijo tiene 16 años y tiene migrañas, no seguidas, pero cuando le vienen las crisis a veces se olvida de las cosas. Toma ácido valproico ya 3 años. Le hicieron un electroencefalograma, pero todo está normal. Además de que de manera involuntaria en sus manos le da calambres y se entumecen. Así en cualquier momento. ¿Qué podemos decir? Ya. Bueno, en este caso, evidentemente ya le han debido hacer un diagnóstico de migraña, por eso le han dado el ácido valproico. El ácido valproico es un medicamento de la línea de los antiepilépticos que en el caso de las cefaleas, es decir, de los dolores de cabeza, nos sirve mucho como medida preventiva. Cuando ya tenemos un dolor de cabeza muy frecuente, como la migraña, usamos estos medicamentos, el ácido valproico, el topiramato, el levetiracetam, etcétera, para disminuir esta frecuencia. Ahora, si está con la medicación instaurada, hay que ver si la dosis es la adecuada. Si la dosis es la adecuada, hay que ver, y lo más importante son todos los desencadenantes. En los dolores de cabeza, en este caso, en la migraña, cada uno tiene como que sus factores desencadenantes. Entonces, todos esos hay que ver y cortarlos. ¿Cuáles son los principales? Tal vez los más el común denominador, digamos, las horas de sueño. Un cerebro que no duerme, un cerebro que no descansa, es un cerebro que va a doler al día siguiente. Y no solo doler, sino va a estar de mal humor, va a estar de mala gana, va a estar con alteración en la memoria, con alteración en la atención, en la captación, en la memorización, tal vez. Entonces, muy importante. 2, el consumo, la ingesta de estimulantes del cerebro. ¿Cuáles son los estimulantes? El principal va a ser el alcohol. Entonces, no sé si es el caso, tal vez no por la edad, pero igual siempre va a ser el alcohol el principal estimulante. Otros estimulantes son el exceso de cafeína, no un cafecito como tal, sino el exceso, que sería como tomarse unas 6, 8 tazas, 10 tazas de café al día, o los energizantes, por algunas marcas que no voy a mencionar, pero los energizantes tienen mucha cafeína en el contenido, entonces eso es muy estimulante para el cerebro. El nivel de emocional, el nivel de estrés, ansiedad, depresión, angustia, tristeza, frustración, toda esa carga emocional que nos puede generar, y probablemente que vaya por eso en este pacientito que se le adormecen las manos. Un clásico dato de que tenemos
vemos que una persona está respirando mal y eso se debe muchas veces a un nivel de estrés elevado, es el adormecimiento en las manos, porque uno empieza a hiperventilar a veces cuando se pone muy estresado, ansioso, preocupado y se le entumecen las manos, se le adormecen. Obviamente habría que ver el contexto, ¿no? de cuándo se le entumecen las manos para ver que no es un túnel carpiano, o sea, otra cosa muy aparte, pero hay que ver el contexto. Infecciones, cualquier infección, ya sea una caries, un resfrío, una diarrea, que nadie está libre de eso, me va a alterar todo este equilibrio, ¿no? Entonces, y obviamente la toma irregular de su medicamento. Con todo esto hay que ver cuál de estos tal vez es el que está fallando la persona que toma la medicación. Obviamente hay otros, y en la migraña se ven muchos otros factores como comer chocolate, comer embutidos, algunos tipos de queso o lactosa en realidad, entonces chancho. Y hay que ver en este paciente y en todos los pacientes con migraña tienen que ver su factor desencadenante o sus factores desencadenantes y tienen que quitarlos de su diario vivir. Es la única manera de ayudarnos también a nosotros como médicos para disminuir, porque digamos que estamos con toda la medicación, pero cada vez que come embutidos, es decir, que cada vez que come un haddock le va a doler la cabeza. No es recomendable que, por más que salga con sus amigos o haya una reunión social, coma embutidos, porque igual nomás le va a doler la cabeza. Ya lo saben, entonces esa es la recomendación que tenemos desde acá, desde el programa Doctor TV. Vamos a la otra preguntita. Estamos en la consulta neurológica aquí en el programa Doctor TV. Buenas noches. A mi nietito de 1 año y 2 meses le dio mucha fiebre, superior a 38.7 a causa del COVID. Muchos días. ¿Qué ocurre en el cerebro? Un doctor me dijo que se mueren las neuronas. ¿Es cierto? Gracias, doctora. A ver, esto sí es importante y ahí vamos a ir viendo. Primero, que no podemos dejarlo tantos días con la temperatura. La temperatura en cualquier niño, tenga esto en cuenta, señora, en cualquier niño que sobrepase los 38.5 tiene que quitársele urgentemente. Porque no solamente va a pasar eso, su nietito o su hijito va a comenzar a convulsionar y eso nos va a crear secuelas en lo que es la parte del cerebro. Doctor. Exactamente, y como mencionaba usted, doctor, no es solamente en el cerebro, sino a esa edad tenemos que ver otros órganos, desde la parte incluso reproductora en un varón a esa edad de esos meses. No podemos dejar con la fiebre, ¿no? Sí o sí hay que encontrar el objetivo, la causa, el foco infeccioso, que es lo más probable en este caso, y curarlo lo antes posible. A nivel neurológico, lo más común es que con el aumento de la temperatura hay un momento, nuestro cerebro, nuestro cuerpo tiene un termorregulador automático, pero este no está completamente desarrollado en los primeros meses, en los primeros años de vida incluso, no está regularizado. Entonces, cuando nos exponemos en realidad a una temperatura muy elevada o muy bajita, no solo el cerebro, sino todo el cuerpo sufre. Es por eso esa recomendación. Y en el momento en el que ese pequeño termostato que no está completamente desarrollado hace como que cortocircuito, empiezan las convulsiones, como ya lo precedía el doctor. Entonces, estas se llaman convulsiones febriles, que tienen igual sus criterios de tiempo de minutos, simples, complejas, etc. Esto no significa que ese bebé va a tener epilepsia después, sino que ya tiene un antecedente. Pero sí se ha visto que en bebés que han tenido crisis febriles, es decir, convulsiones por fiebre, después de muchos años hay lugares del cerebro que quedan lesionados. A veces sí, a veces no, pero no hay que tomar riesgos, principalmente el hipocampo, que es un lugar muy pequeño del cerebro que nos ayuda más que todo a la memoria. Muchas veces se ha visto afectado y es un factor predisponente a tener epilepsia de adulto, la epilepsia temporal, que es la más frecuente en las personas adultas. Entonces ya lo saben, no hay que dejar subir la temperatura a los niños. Nosotros como médicos es la primera recomendación. Medios físicos. ¿Cuál es el medio físico? Desabrigarlo. Segundo, pañitos de agua fría. Esos pañitos que le puede poner en la cabeza, puede poner en el cuerpo, entre las axilas. Esos son mecanismos urgentes que tiene que saber usted utilizarlos como que de emergencia cuando su niño esté por 38.5, urgente. No abrigarlo más, porque al abrigarlo vamos a hacer mucho, o sea, vamos a causarle más daño al niño. Queremos agradecer la sintonía. Miren cuántos mensajes tenemos en este momento. Gracias a todo lo que es la sintonía del programa. Agradecer a todos los que están escribiendo sus mensajes. La verdad, muchas gracias.
estamos en deuda con ustedes porque esto es algo que queremos hacerlo. A veces uno no tiene platita para ir al neurólogo, no tiene platita para ir al pediatra, pero acá en el programa Doctor TV pues tenemos a nuestro neurólogo, nuestro pediatra, tenemos a todos, un equipo multidisciplinario. Vamos a la siguiente pregunta, Leito. A ver, ahí está. Doctora, hace 6 meses tengo dolor en la cervical, que va del cuello lado izquierdo, también me suena y a veces me duele hasta la mandíbula inferior. Tengo artrosis tipo 1, me hicieron fisioterapia, pero igual sigo con dolor. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué decimos? Bueno, habría que revisarlo en este caso al paciente. Sí o sí necesitamos, aparte de toda la anamnesis, es decir, de la consulta, el motivo de consulta que es esto, sí o sí necesitamos todo el contexto clínico y el examen físico, ¿no? En este caso se me ocurren varias opciones. Por la lateralidad que se va hacia un lado, podría hasta pensar en una disfunción de la articulación temporomandibular. Podría ser, habría que ver en qué momento le duele, si le duele el masticar, si le duele, si es mecánico el dolor, es decir, eso me refiero, si aumenta cuando hay movilidad, cuando hay movimiento de la mandíbula al masticar, si al apretar duele, al hacer reposo duele, qué tipo es el dolor, si es opresivo, si es como si le estuvieran apretando, si es dolor de muelas o un dolor tal vez un poquito más neuropático, si es como electricidad, punzadas, ardor, adormecimiento, o si es de tipo muscular, si es como si le estuvieran como macurca o le estuvieran jalando tal vez en la parte del cuello, como si le estuvieran jalando, que eso más me llevaría a pensar que es algo muscular de los músculos paravertebrales, como una contractura. Cada uno de estos tiene su causa diferente, pero sí es necesario hacerle muchas preguntas más a usted y revisarlo para ver si es mandibular, si es neuropático, si es muscular, si es mecánico el dolor, y de acuerdo a eso hacer el seguimiento respectivo. Por eso probablemente la fisioterapia no le ha ayudado, porque tal vez no se ha abarcado el territorio específico, ¿no? Tal vez solamente han abarcado las cervicales, pero el problema está, digamos, más hacia la articulación temporomandibular, o es un dolor neuropático. Entonces hay que ver realmente eso. Aparte que cuando dicen la parte cervical ya tiene artrosis, hay que ir viendo, ¿no es cierto?, qué otros elementos más pueden estar causando ese daño ahí. Puede ser que usted ha tenido algún golpe, no sabemos. A veces cuando estamos en una movilidad y resulta de que choca, parece que no haya pasado nada. Exacto. Ese latigazo que hemos recibido y ese latigazo tiene sus consecuencias después, posteriormente, ¿no es cierto? Evidentemente la forma igual de la columna habría que ver. Muchas veces se rectifica la columna, no es completamente recta. De ladito somos unas curvas bien pronunciadas, y a veces esa curvatura se va rectificando, y obviamente esa posición que no es normal también genera dolores de cabeza, de cuello y de espalda, ¿no? Si tiene artrosis habría que ver cuán afectadas están las vértebras como tal, si tiene algunos, lo que se llaman los picos del loro, que son como piquitos, como puntitas que van saliendo de las vértebras, que también pueden generar a veces dolor. Entonces sí habría que ver bastantes otros conceptos. Estamos con la parte neurológica aquí en el programa TV. Vamos a ir a más preguntitas. Leito, ¿dónde está la otra pregunta? A ver, aquí está. Buenas tardes, doctora. Le comento que en agosto tuve a mi bebé parto normal, pero ya cuando me dijeron que pase a la camilla, ya no sentí mis piernas. Al día siguiente no podía mover mis piernas ni alzar mi espalda. Tenía mis brazos adormecidos y parte de mi cara. ¿Por qué me dio esto, doctora? ¿Qué es lo que debo tomar para mejorar? Porque hasta ahora sigo sin poder caminar muy bien. Medio raro, pero que después de un parto normal se tenga esto, ¿no? Sí, muchas veces después de una operación que haya tenido una anestesia epidural, se hace después las valoraciones para ver cómo van moviendo los pies, pero después de un parto que no ha tenido ningún tipo de acceso en la epidural y demás, no tendría por qué haber ninguna lesión neurológica secundaria a esto. Ahora, en este caso habría que ver otras cosas. Si realmente en ese momento del parto ha empezado esto, ¿no? O no ha empezado antes, habría que ver cómo ha sido ese seguimiento, esa valoración, porque obviamente si uno piensa que de pérdida de fuerza en las 4 extremidades de un momento a otro sin poder caminar, hasta un Guillain-Barré no se le ocurre, ¿no? Pero me parece muy, muy raro. Habría que ver realmente. Muchas veces confundimos lo que es la fuerza muscular con esa limitación del movimiento por dolor, por inflamación, por
alguna otra lesión, incluso muscular, osteoarticular. Entonces hay que ver realmente si la fuerza del músculo está bien o realmente está disminuida, como percibe usted. Hay que ver el tono, es decir, si el músculo está durito, como se dice, o está así flácido, como si fuera una muñequita de trapo. Hay que ver el trofismo, es decir, si sus muslos, digamos, tenían un grosor específico, si no ha ido adelgazando muy rápidamente, sin hacer dieta, etcétera, o que hayan más bien aumentado muy rápidamente. Todos esos datos nos ayudan a ver esta parte, ¿no? Y desde agosto igual es mucho tiempo, realmente sería hacer una valoración y de acuerdo a eso empezar a hacer una rehabilitación poco a poco con fisioterapia y ver realmente qué ha afectado. No creo que sea la parte neuromuscular, la verdad, tal vez, o bueno, nerviosa pura, tal vez ha sido muscular o osteoarticular. Sí, porque es raro que los brazos se le adormezcan. Sí. O sea, nosotros así, viendo la pregunta que usted nos hace, querida televidente, los brazos no tendrían que estar, porque hay una comunicación totalmente diferente. Los brazos están aproximadamente en la cervical 7, estamos ahí poniendo como un límite, ¿no es cierto? Después del parto puede ser el aspecto de la caminata, puede ser que haya tenido un parto muy prolongado, muchas contracciones, y eso puede estar tal vez a nivel de la columna lumbar. Exacto, tal vez lo de las manos, lo que decía previamente con la anterior pregunta, y sí, coincide con el proceso del parto, el tipo de respiración que se ha generado, que evidentemente durante el periodo del parto es muy irregular, muy profundo para poder hacer el seguimiento de las contracciones que se piden. Sí me genera una alteración ácido base que nosotros decimos electrolítica, y sí me genera alteración en la sensación, es decir, adormecimiento en las manos, en la cara, en la lengua, en los pies, pero obviamente eso se va pasando a las horas o a los 2-3 días. Vamos a otra preguntita, vamos a la preguntita con nuestros televidentes. Gracias por confiar en el programa Doctor TV. Buenas tardes, doctores. Dice, ¿qué se podría hacer cuando al despertar por la mañana está presente la migraña y a qué podría deberse? Claro, no es cada mañana. Gracias. Perfecto. Bueno, en este caso igual tendríamos que ver si realmente es migraña. No, si realmente, primero hay que determinar el tipo de dolor de cabeza que es, si es migraña, si es una cefalea tensional, si es una clúster, si es una cefalea secundaria, si es por contractura de los músculos de las cervicales, si es por tensión, si es porque no está durmiendo bien, si es porque en la noche tal vez ronca y tiene las famosas apneas del sueño, es decir, que tiene como una pausa al respirar que duran más de 10 segundos. Hay que ver el tipo de almohada, hay que ver cuánto cena en la noche, hay que ver si no tiene otras enfermedades, tal vez no sé si tiene diabetes, presión alta y si están o no controladas. Como ves, son muchos factores que hay que ver. Ahora, determinando el tipo de dolor de cabeza, lo que usted nos decía que no es cada mañana, hay que ver la frecuencia. Y si ha estado hace unos minutos con nosotros, la frecuencia del dolor de cabeza nosotros vemos si es una vez cada mes o una, dos, tres máximo cada mes, o sea, una por semana, una cada 2 semanas. El tratamiento es solamente en ese momento un analgésico de primera o segunda línea. Nada más. Ahora, si el dolor de cabeza se vuelve mucho más frecuente, 2, 3 veces a la semana, 4 veces a la semana, prácticamente día por medio o cada día, sí necesitamos un tratamiento preventivo, que es lo que llamamos, y de acuerdo a la persona ya vemos si usamos de la línea de los antiepilépticos, antidepresivos, es decir, me refiero a que usamos otros medicamentos que no son para el dolor, o sea, no es un paracetamol, no es un ibuprofeno, por ejemplo. Muchas veces los pacientes me dicen, pero me han dado un medicamento para la epilepsia, no tengo epilepsia. No es eso, es que usamos medicamentos de otra cosa para el corazón, para los mareos, usamos para otras cosas que me ayudan a controlar los dolores. Y así lo podemos usar durante mucho tiempo, sin tener riesgo de daño ni hepático ni renal. Entonces habría que ver eso, primero las características y la frecuencia. Voy a aprovechar a esta pregunta para recomendar, por favor, no a la automedicación, y en este caso voy a recomendar no al uso de antimigrañosos, por favor, porque eso es uno de las principales consultas en neurología, que le duele mucho la cabeza. ¿Por qué? Porque
ha empezado a tomar un montón de medicamentos y duele la cabeza por el exceso de medicamentos, duele la cabeza por el exceso de analgésicos y principalmente duele la cabeza por el exceso de los antimigrañosos. Los antimigrañosos, las ergotaminas y los triptanes me hacen doler la cabeza cuando las tomamos muy frecuentemente. Y peor aún, estas últimas me generan incluso riesgo de infartos en la cabeza, de ictus, lo que se conoce comúnmente como embolia. Entonces es por eso que nosotros luchamos con no a tomar los antimigrañosos porque sí, y la mayoría no es migraña, en realidad la mayoría de las veces que uno ve un dolor de cabeza, una cefalea, no es una crisis migrañosa como tal, ¿no? Entonces es preferible que me tomen un paracetamol, un diclofenaco, un ibuprofeno, me dicen no, pero no me hace nada. En ese caso sí acudimos al especialista para que le haga un buen esquema de tratamiento con AINES, o sea, con estos medicamentos de primera línea, y le explique si es migraña, cuándo sí puede tomar su antimigrañoso, si no, no. Exactamente, a veces la almohada es importante que se fije, si es que a veces amanece con un dolor de cabeza, la almohada puede ser el remedio fundamental de usted. Encontrar una almohada es muy difícil, aunque no lo crean, parece chiste, pero yo tengo pacientes que se le daba todo tipo de medicamentos hasta que se cambió la almohada y ya estaba ahí. Exacto. Muy bien el paciente. Vamos a la otra preguntita, Leito. Ahí está, dice, buenas tardes, deseo consultar qué pasa o qué consecuencias puede tener un niño que sufrió una caída provocando un golpe en la cabeza, nuca, a sus 3 años. ¿Tiene alguna consecuencia? Lógicamente que sí, hay que ver el grado, cómo ha sido el golpe, todo eso tenemos que ir viendo, doctora. Exactamente, habría que ver las características de la caída. Evidentemente, a esta edad, lo bueno es que tenemos un sistema de protección, por decirlo así, porque el cerebro es un poquito más pequeño, todavía no está creciendo, entonces tiene más amortiguación en el cerebro. Entonces, la mayoría de las veces, gracias a Dios, no pasa a mayores. Sin embargo, las complicaciones principales sucederían al primer día o durante los primeros días, con alteración de la conciencia, es decir, que se me haya desmayado, que haya convulsionado, que no pueda mover la mitad de su cuerpo, que no pueda hablar, que esté con fiebre, que haya salido algún líquido clarito por la nariz, que haya salido un poco de sangre por la oreja. Entonces son complicaciones en ese momento agudas que hay que verlas. Después de las complicaciones en los primeros días, y hay que ver si está caminando normal, si está comiendo normal, si no hay náuseas, si no hay vómitos, si no hay fiebre, si no hay algún otro tipo o que se ande quejando del dolor de cabecita, que no pueda dormir bien, que esté muy irritable, todo eso hay que ver durante los primeros días. Después ya pensar en alguna consecuencia, si es que durante esos días no ha pasado nada, o si es que ha ido su médico y con exámenes, estudios, y la clínica le ha dicho que aparentemente no ha habido nada, no habría que preocuparse a los 5, 10 años, 15 años, es decir, no hay que hacerle una tomografía, digamos, cada año para ver si esto vuelve, ¿no? No hay que hacer un seguimiento cada 5 años en una tomografía de control. Muchas veces encontramos de adultos como que pequeñas cicatrices de golpes que hemos tenido tal vez de niños o de adolescentes que después no tienen ninguna clínica, entonces muchas veces no pasa a mayores, ¿no? Los primeros días son los más importantes, pero... Ahí está, esa es la respuesta de nuestra neuróloga aquí en consultorio con ustedes. Estamos haciendo las consultas acá en el programa Doctor TV. Vamos a la otra preguntita, Leito. Ahí está, esta pregunta es larga. A ver, dice, buenas tardes, doctora, mi hermano tiene 16 años y le sangra mucho la nariz y le duele o le da como punzadas en el pecho. No muy seguro, pero sí el sangrado de la nariz. En momentos cuando se suena la nariz o de la nada ya empieza a gotear sangre y empieza el dolor de cabeza. A ver, ¿esto tiene alguna asociación? Porque las epistaxis que nosotros llamamos así, a veces son consecuencia de otra cosa, ¿no es cierto? Pero ¿puede haber consecuencia o relación entre una cefalea y un sangrado de nariz? Hay, muchas veces, como hace rato igual estábamos viendo lo de la presión alta, pero en este caso una nena de 16 años no tendría tanto de esos factores de riesgo. Más yo me iría para pensar cómo está la mucosa nasal, para ver si no está muy reseca, que es el principal dato para una epistaxis muy frecuente. Si no tiene debilidad capilar, fragilidad capilar, no sé si le he visto el otorrino, tal vez si hay un pequeño capilar que está muy susceptible a cambios de presión, de temperatura, de resequedad más que todo, ¿no? Y por eso muchas veces sangra. Entonces, en este caso no lo asociaría tanto. Cuando son pacientes tal vez mayores,
que tienen patología de base, que tienen una hipertensión, que tienen eritrocitosis principalmente, o dislipidemia, es decir, que la sangre se espesa, entre comillas, para que me vayan entendiendo, como que sí, y además se asocia con otras cosas, mareos, visión nubosa, o sea, ya se asocia con más cosas, sí, en ese caso, pero en este caso no. Ahora, el dolor de cabeza a esa edad habría que ver, porque o puede ser un tensional, o puede ser una primaria que está empezando, digamos, una migraña, una clúster, que a esta edad normalmente son los debuts de los dolores de cabeza. Eso hay que tener cuidado con el pacientito de 16 años. Vamos a otra preguntita. Muchísimas gracias por seguirnos. La verdad estamos muy contentos por todas las preguntas que están llegando. Buenas tardes. ¿Los picos del oro tienen cura? ¿O cómo se puede tratar? No. Los picos del oro están en la columna y nosotros las utilizamos como que para diagnosticar una patología, que es diferente. Exactamente, los piquitos del oro, como mencionábamos, son pequeñas malformaciones, por decirlo así, que van apareciendo en la columna, que van como que saliendo los espolones, como que unas puntitas, y esto es una degeneración de las carillas articulares, ¿no? Entonces, no tiene cura, porque esto ya es como que un envejecimiento, si quieren decirlo, una degeneración. Es como que querramos rejuvenecer esa articulación, no se va a poder, no tiene cura. ¿Qué es lo que se hace? Se trata de prevenir el avance de que no siga avanzando más rápido, se trata de enlentecer eso y mejorar esa condición de vida. Entonces, en este caso hacemos de la mano el manejo con reumatología para ver el grado de artrosis, en este caso, dónde tiene los lugares de artrosis, si es candidata a algún otro tipo de medicamento. Muchas personas preguntan acerca del colágeno y otros suplementos en este caso, que tampoco mejoran, rejuvenecen o hacen desaparecer la artrosis. Sí se ha visto en algunos estudios que enlentecen esa velocidad, esa aparición, digamos, de esa degeneración, pero no la regenera, ¿no? También eso es importante decir. ¿Qué se menciona? Control del dolor, depende del tipo de dolor, se va haciendo el control del dolor, y si es necesario, hacemos fisioterapia. No hay una cura en realidad. Bueno, hemos dejado hartas preguntas a ver si Leito puedes mostrar las preguntas que se quedan el día de hoy con nuestros televidentes. Muchas gracias por apoyar el programa. Estamos con nuestros profesionales acá. Miren, esos son los mensajes que hemos ido viendo. Hemos sacado también algunos mensajes que son los importantes para el día de hoy y estamos ahí con el programa. ¿Dónde le encontramos a la doctora Penélope Michel? Claro que sí, cualquier duda y consulta, cualquier cosa que se haya quedado todavía volando en las ideas, me pueden llamar, me pueden escribir. Mi número es el 732-7755. Bueno, ahora estamos atendiendo en lo que es Sanamente, que es acá en la calle Montevideo y Capitán Ravelo, una cuadra de nuestra universidad, del monobloc de la UMSA. Me pueden llamar, me pueden escribir al WhatsApp, les voy a ir respondiendo y vamos a ir coordinando cualquier consulta. Me indican que son del programa Doctor TV y obviamente se les va a hacer un descuento. Entonces ya lo saben ahí para que ustedes tengan a su neurólogo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por confiar en todos los profesionales que estamos acá en el programa Doctor TV. Nos vamos hasta el día de mañana con más de Doctor TV.